Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 17 de enero de 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos viendo de qué manera Estados Unidos tuvo una semana completamente opuesta a la semana pasada. ¿Se acuerdan? El viernes pasado hablábamos de lo mal que había caído el buen reporte del empleo en Estados Unidos, el buen estado que estaba la economía, porque eso significaba que entonces la Reserva Federal o iba a bajar menos veces las tasas de interés durante este año, o capaz que no las iba a bajar en absoluto, y encima eso se juntaba con el aumento de la incertidumbre que provoca la inminente toma de posesión de Trump, la inauguración de su segundo mandato como presidente, que va a ser este lunes, que encima es feriado en Estados Unidos porque es el día de Martin Luther King. Así que vamos a ver, los mercados van a estar cerrados el lunes, veremos el martes, porque claro, el lunes va a ser un día muy protocolar, de discursos, de recibimientos. Ya Milei creo que ya hoy se iba para allá, veremos, o sea, a ver. Las oficinas del Fondo Monetario están a 2 cuadras del Capitolio, o no sé si a 2 cuadras, pero más o menos ahí cerquita, así que suponemos que se van a reunir con gente del Fondo Monetario. Veremos, porque claro, hay mucha incertidumbre, o sea, pueden venir con ninguna noticia, lo cual incluso para el mercado podría ser mal tomado, o podrían llegar a venir, no sé, con muy buenas noticias, con, con algún dinero adicional del Fondo Monetario, con algún tipo de conversación con el equipo de Trump sobre, tratado de libre comercio. Veremos, porque esta semana encima habló el que va a ser el secretario del Tesoro. Vieron que Estados Unidos no tiene ministro de Economía, o sea, no tiene la figura de ministro de Economía como tenemos acá. E incluso acá, acá sabemos que es un país donde tenés que tener un ministro de Economía, como dice el profe Juan Carlos de Pablo, cuando hubo presidentes que no lo tuvieron, como fue el caso emblemático de Macri, y un poco también el caso de Alberto, hasta que después llegó Massa. Fue todo un caos. Estados Unidos no tiene ministro de Economía, pero el presidente tiene un equipo de asesores económicos, y también está el secretario del Tesoro, que será como el secretario de Hacienda, que en el caso de Biden era Janet Yellen, pero el que va a ser el secretario del Tesoro de Trump habló esta semana y un poco llevó tranquilidad, porque como que dio a entender que la Fed va a seguir siendo independiente, que no van a tratar de sacarlo a Powell, que no van a tratar de interferir en la política monetaria de la Fed, que por un lado, o sea, es raro porque Trump dice que no le gusta que el dólar esté tan fuerte en el mundo, pero por otro lado, su secretario del Tesoro dijo que ellos planean seguir con la idea de que el dólar sea la moneda de reserva a nivel mundial. Y pero o una cosa o la otra, todo no se puede, porque si justamente por el hecho de que el dólar es la moneda de reserva a nivel mundial, es una moneda que tiende siempre a la apreciación. O sea, por pura inercia tiende siempre a la apreciación. Entonces ahí es como un poco de contradicción, pero al menos la idea, o sea, la idea que dio a entender es que van a hacer foco en baja de impuestos. Yo lo quiero ver, vamos a ver, o sea, obviamente también con el tema de Elon Musk, con este departamento de desregulación a los Sturzenegger, van a tratar también de quitar regulaciones. Eso sí es mucho más probable. Veremos el tema del gasto público, porque Trump en ningún momento habló de bajar el gasto público, pero sí su secretario del Tesoro dijo de que el problema era que Estados Unidos, o sea, que hablaban del déficit fiscal, y decía que el problema no era que Estados Unidos tenía que recaudar más, dando a entender alza de impuestos, sino que el problema era que se gastaba de manera ineficiente y había que gastar menos. Eso fueron un poco las declaraciones. Así que creo que bastante bien, por lo menos trayendo un poco de más claridad, más de certidumbre, a ver de qué puede pasar. Hablo por supuesto también de los aranceles, algo va a venir, capaz que el propio martes, ahí ya con el primer día de Trump en funciones, capaz que ahí ya largan algo, pero veremos a ver si Argentina queda exceptuada o si va a aplicar algo para todos. Pero la cuestión es que
esta semana tuvimos la semana inversa a la semana pasada. Y la responsable de eso un poco fue la inflación, o sea, el dato de inflación. El dato de inflación vino mejor a lo esperado y vemos claramente el rebote. O sea, pensemos que veníamos de una semana que terminó acá. El lunes arrancó ahí abajo, se fue recuperando y ahora terminamos acá. Si yo me fijo, si yo tomo desde donde arrancó el lunes, estamos hablando de una semana de más de 3,5 de suba. Para el volumen, para la capitalización de mercado de las acciones de Estados Unidos, de las empresas de Estados Unidos, es muchísimo. Si lo tomo desde el cierre del viernes, es un poco menos, pero también estamos ahí arriba del 2 y pico, casi llegando al 3%. O sea que fue buenísima semana. En la misma semana que también los bonos largos de Estados Unidos, sobre todo el de 10 y el de 30 años, que son los emblemas ahí para ver cómo están las tasas largas, también llegaron a máximos de mucho tiempo. Fíjense que acá cuando vemos, yo comparo en azul, en celeste está la curva de hoy. Fíjense que es una curva que ya tiene pendiente positiva, eso es algo que muy deseable. Y fíjense que las tasas de hoy, por lo menos las tasas largas, porque las tasas cortas las controla la Reserva Federal, pero las tasas medias y sobre todo las tasas largas se establecen por mercado. Cuando la Reserva Federal hacía los quantitative easing, más que nada en respuesta a la crisis, en respuesta al COVID también, intentaba también controlar la parte larga de la curva. Bueno, ahora ya la Reserva Federal se está retirando, o sea, está haciendo quantitative tightening, digamos, cuando le vencen bonos largos, en muchos casos no los renueva, entonces va como quitando liquidez de los bonos, va quitando liquidez de la economía, y vemos que las tasas actuales, por ejemplo, la tasa del bono a 10 años, es la misma que estábamos más o menos viendo en octubre del 2023. Y quiero hacer un poco este tipo de comparación por el miedo que hay. Porque si hay algo que estamos viendo, por lo menos desde el 18 de diciembre, y fíjense cómo cambia lo que se dice en finanzas, el régimen de volatilidad. Fíjense cómo cambia el régimen de volatilidad, cómo venían las velitas. Fíjense las velitas en algunos momentos, acá cuando gana Trump, por supuesto, se pone mucho más alcista el mercado, pero fíjense la volatilidad de toda esta suba y fíjense la amplitud de las velas después del 18 de diciembre. Esto marca incertidumbre, marca un poco de que, bueno, no sabemos qué va a pasar. Encima justo ahora, a fin de mes, arranca la temporada de balance, entonces ya de por sí ya aviso, bueno, arranca la temporada de balance donde la gran mayoría de las empresas cotizantes van a hacer sus balances de fin de año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en febrero se viene la temporada de evaluaciones de todo el año, así que voy a estar revisando y voy a estar actualizando la evaluación de Meta, la evaluación de Tesla, la de Ferrari, que fue una de las que se me escapó el año pasado, que si buscan los videos viejos del canal para febrero o marzo, yo hice la evaluación de Ferrari, dije que estaba ahí, que me gustaba pero no tanto, y bueno, me recontra equivoqué. Vamos a ver qué pasa este año. La evaluación de Google, creo que también esa la puedo hacer. La evaluación de Walmart también debo hacerla. Así que bueno, vamos a ver varias evaluaciones a partir de febrero, cuando empiecen a entrar la mayoría de los balances. Y bueno, tengan en cuenta también eso, de que la temporada de balances suele ser una temporada de más volatilidad, de mucha emocionalidad. Y bueno, por ejemplo, miren, ya que estoy justo hablando de eso, me desvío un cachito. Por ejemplo, el caso de Meta. Meta sigue siendo una de mis acciones preferidas, de mis CDR favoritos. Zuckerberg es un tipo realmente admirable, por más que todo lo que se digan, supo entender lo que el mercado le pedía. El año pasado Meta, fíjense lo que fue una locura. O sea, si yo tomo más o menos la medición, más o menos por acá, cuando más o menos acá arranca el año, y más o menos hasta acá, que sería, sí, más o menos hasta por acá, subió 66%. Pero fíjense, bueno, salvo la salida del balance, el primer balance fue una locura absoluta, pero fíjense después lo que fueron los balances. Entonces, y quiero esto que lo pongamos en perspectiva, para que uno entienda que no siempre la reacción del balance, la reacción del mercado al balance, o casi nunca en muchos casos, termina siendo justificada.
Pues fíjense que salvo ese primer balance, después el resto de los balances de Meta fueron mal recibidos. Fíjense, este balance, el del primer trimestre, fue mal recibido, después en un par de semanas ya se acomodó, pero fíjense que después ya llega el otro balance, fíjense que es bien recibido, pero es raro lo que pasa, pero lo que vemos sí acá es mucha volatilidad. Y después obviamente vemos acá también, o sea que se presenta el balance, no genera demasiado, ahí un poquito de baja, y bueno, y después tenemos acá ya el cierre del año. O sea, una empresa que le fue muy bien durante el año, pero tuvo balances que fueron mal recibidos. Y bueno, el mercado es así, el mercado es miope, es cortoplacista, es emocional, es azaroso, y tenemos que saber convivir con eso. O sea, si somos traders, todo bien, o sea, justamente uno juega a eso cuando es trader, juega a anticipar el movimiento de corto plazo, juega a anticipar la reacción del mercado ante una noticia, juega a tratar de anticiparse a cómo va a evolucionar el sentimiento inversor, si se va a poner más optimista, más pesimista, o sea, juega a eso. Cuando uno analiza compañías, no juega ese juego, está jugando un juego completamente diferente con reglas muy diferentes. Y me importa recalcar esto, sobre todo para cuando veamos la parte de Argentina, porque en Argentina justamente está pasando una situación que me imagino a los que tenemos acciones argentinas, todo, o sea, te afecta, o por lo menos a mucha gente le afecta, y uno tiene que ser muy prudente, entender qué es lo que está haciendo para evitar cometer errores. Pero bueno, volviendo al tema de Estados Unidos, tenemos las tasas en máximos, tenemos las tasas muy altas, sobre todo la tasa de 10, pero la de 30 años, está en 4,84. O sea, pensemos, una persona que compra hoy un bono a 30 años de Estados Unidos, está como, no digamos asegurando, porque obviamente que las tasas fluctúan, pero si mantiene el bono hasta el vencimiento y logra reinvertir más o menos a la misma tasa, que ese es un gran supuesto que nunca se cumple, tiene casi un 5% de rentabilidad anual libre de riesgo. Entonces es muy alta la tasa, entonces se entiendo yo, que haya gente preocupada, o sea, ¿por qué puede pasar con las acciones con las tasas tan altas? Yo lo primero que digo es, bueno, a ver, no tenemos que ir muy atrás para encontrar tasas tan altas, por ejemplo, octubre de 2023. Si yo me voy a octubre de 2023, lo que voy a ver principalmente es esto, es la única corrección de mercado que hubo en el 2023, que a diferencia de la de 2024 fue bastante larga, duró 3 meses. Entonces me tengo que venir acá a octubre de 2023 para ver estas tasas así, o sea, la curva invertida, porque todavía la Reserva Federal tenía las tasas de corto plazo muy altas, pero las de corto plazo sí. Fíjese que tampoco es que es tan diferente la de 30 años, pero la que me importa más que nada es ver la de 10 años, porque es la que más se suele usar como referencia. Entonces acá tenemos un contexto donde las tasas están igual, entonces yo pienso, ¿qué estaba pasando acá? Bueno, lo que estaba pasando acá es un poco, con muchas diferencias, pero un poco también lo que pasa ahora, de que es el miedo a que vuelva la inflación, lo cual es raro, porque el dato de inflación que salió esta semana en Estados Unidos vino muy bien, sobre todo la inflación núcleo vino mejor a lo esperado, y eso fue lo que provocó la recuperación. Pero también en abril del 2024 las tasas estuvieron como están ahora, y bueno, vemos acá lo que hizo el mercado en abril, también hizo una toma de ganancia, las tasas estuvieron así de altas, hizo una toma de ganancia, después las tasas empezaron a bajar de vuelta y el mercado se volvió a recuperar. Pero me parece que tenemos suficiente historia, por lo menos en Estados Unidos, tenemos casi 100 años de historia del Standard & Poor's y más de 100 años de historia de las tasas de los bonos del Tesoro, como para que podamos analizar si hay algún tipo de correlación negativa, de que cuando las tasas suben, las acciones bajan. Entonces, claro, porque mucha gente tiene ese miedo de decir, uy, ahora con las tasas a 10 años y la de 30 años tan alta, va a haber gente que no va a querer comprar acciones, va a preferir ponerse en bonos del Tesoro. Seguramente, pero la historia nos muestra que no es así. Cuando yo miro la correlación entre la tasa a 10 años con los movimientos del Standard & Poor's, lo que encuentro, por lo menos de los papers que hay al respecto, es una correlación prácticamente nula, o sea, cero de correlación
e incluso ligeramente positiva, creo que 0,17 daba una de las investigaciones que se hicieron, porque depende también si tomás los 100 años de vida del Standard & Poor's o si tomás los últimos 50 o después de la Segunda Guerra Mundial, cambia un poco, pero lo cierto es que en todos los casos da una correlación casi cero. O sea, son dos mercados que por supuesto que están relacionados, pero después tienen enormes diferencias, Entonces, en mi opinión, lo que está pasando acá con las tasas es que, bueno, o sea, el mercado mira un aumento de la incertidumbre, no sabe qué puede llegar a pasar ahí cuando arranque la presidencia de Trump, cree que los aranceles pueden hacer subir la inflación, puede aumentar la inflación, entonces tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta que los bonos, una parte de la tasa que tienen los bonos es una compensación por inflación, entonces tiene sentido que ante ese escenario muchos se quieran cubrir directamente con los bonos y habiendo tasas tan altas, bueno, más que deseable aprovechar esos bonos para poder cubrirse. Pero también es como un poco contradictorio porque la inflación esperada tampoco es tan alta. Porque yo acá tengo los bonos nominales. Y si yo miro los TIPS, que son estos, que son los bonos del Tesoro a 10 años, pero ajustado por inflación, esta tasa de 2,19 es una tasa real, es una tasa ajustada por inflación. Fíjense que durante bastante tiempo estas TIPS cotizaron en negativo, con tasa negativa, o sea que vos la comprabas y vos ya sabías que no te iba a compensar por la inflación, ni siquiera si la tenías durante 10 años, pero ahora está muy altas, están en récord de varios años. Entonces, esta tasa real positiva de 2,19 es anormalmente alta. Entonces uno dice, bueno, a ver, las tasas, al igual que los precios de las acciones, las tasas de los bonos miran al futuro. Entonces, ¿qué está descontando esta tasa? Porque acá la inflación ya está descontada. Para mí lo que está descontando es un aumento de la inflación que no se sabe de dónde va a venir, pero que el mercado especula que va a venir por problemas, por errores que cometa Trump. Como también, o sea, como si ya no hubiera gobernado Trump y hubiera ido corrigiendo sobre la marcha. Es medio raro, porque si no tengo que concluir que ese 2,19 es una compensación por postergar el consumo. Porque ustedes vieron, yo ya lo he mostrado anteriormente, si yo agarro la tasa de un bono, y vamos a poner el ejemplo del bono del Tesoro porque es la más sencilla, yo puedo desglosar esa tasa en diferentes componentes y en algunos casos se puede calcular y en otros no, a ver cuánto el mercado está pidiendo de compensación por diferentes riesgos. Para explicar un poco esto me voy a basar en el material del CFA, porque la verdad que lo explican bastante bien. Cuando me fijo acá, cuando veo los determinantes de la tasa de interés, o sea, cuáles son los fundamentos para que las tasas de interés se muevan de una manera o de otra manera, entonces ellos dicen que el principal componente es la tasa de interés real. Entonces, cuando dicen la tasa de interés real, no solo dicen real ajustada por inflación, sino más allá de cualquier otra prima de riesgo, de cualquier otra contemplación que tenga que hacerse. Entonces lo que dicen es la tasa libre de riesgo real refleja las preferencias individuales en el tiempo, las preferencias de las personas en el tiempo presente respecto al consumo real futuro. Un poco Milei suele explicar esto, que la tasa de interés es una compensación en el tiempo entre el consumo presente y el consumo futuro. Entonces, si yo deseo consumir más en el futuro, lo que hago es ahorrar y poner ese dinero a una tasa de interés. Entonces, la tasa de interés debería estar compensando eso. Pero acá me parece excesivamente alta, sobre todo teniendo en cuenta de que si yo este gráfico lo alejo un poco, por ejemplo, 25 años, veo que si me tengo que fijar hoy 2,19, fíjense hasta dónde tengo que volverme. Tengo que volverme a la crisis financiera del 2008 y en aquel momento la tasa real no es que era positiva porque los bonos estaban arriba del 4%, sino que principalmente porque la inflación era muy baja e incluso por momentos había deflación. Entonces, fíjense que lo normal es que esta tasa real, esta compensación real, porque yo he decidido postergar mi consumo y ahorrar,
esté más o menos entre el 0 y el 1%, con algunos periodos bastante prolongados, sobre todo después de la pandemia, negativos. Pero en general, como vemos acá, durante la década anterior, entre el 0 y el 1%. Entonces, en mi opinión, estas tasas de ahora están exageradas, pero que están exageradas porque están descontando, asumiendo una inflación que va a acelerarse. Y ahí está ahí se juega el partido. O sea, si arranca Trump, pone aranceles, porque algo seguramente va a hacer, y la inflación, empiezan a aparecer los datos y no se va acelerando, bueno, esas tasas reales tan positivas que te compensan tanto por encima de la inflación, en algún momento, o sea, obviamente habrá gente que va a decir, che, estas tasas son muy buenas, aprovechemos, aumentemos la demanda y eso va a hacer que las tasas empiecen a bajar. Mientras tanto veremos, pero me parece que esperar que las tasas de los bonos del Tesoro sigan subiendo, siendo que la Reserva Federal en ningún momento dijo que va a volver a subir las tasas, me parece una jugada arriesgada. Y eso creo que las acciones también lo están empezando a reflejar, porque tuvieron una semana muy positiva, volvieron a estar positivas, estuvieron ahí en los 6.000 puntos. Y a ver, parecería que la volatilidad va a seguir, porque la incertidumbre va a seguir, pero a ver, uno no podría decir que las acciones subieron esta semana sin tener en cuenta que las tasas de los bonos del Tesoro están tan altas. Está claro de que las acciones han subido a conciencia de cómo están las tasas de interés. Así que me parece por lo menos que eso ya te dice bastante. O sea, que por lo menos te dice bastante de que el mercado entiende que las tasas están altas, porque están descontando un aumento de la inflación, y parecería como que el mercado aún así sigue estando optimista de que la economía de Estados Unidos está fuerte, porque al mismo tiempo, vuelvo a lo que decía recién, hemos tenido tasas así de altas en el pasado, y en el pasado bastante cercano, y aún así eso generó un poco de turbulencia, sobre todo porque si yo me voy otra vez al 2023, se pensaba que, o sea, se descontaba, digamos, que la Reserva Federal, en ese caso se descontaba que la inflación se iba a acelerar. Pasó un tiempito, la inflación no se aceleró, listo, el mercado ese falso miedo se lo saca de encima y arranca de vuelta. En abril, por ahí lo que se descontaba era si la Reserva Federal iba a dejar de subir las tasas de interés o las iba a seguir subiendo. En el momento que el mercado ya se convenció de que iba a haber una suba más, que creo que fue en junio o en julio, que fue la última suba de la Reserva Federal, después ya está, listo, ahí ya quedó claro que no iban a subir más las tasas de interés, entonces ya una vez quitado ese falso miedo, ya el mercado se adecúa a la nueva circunstancia y sale. Entonces acá lo mismo, acá puede ser que tengamos volatilidad, pero parecería que las acciones ya, por lo menos los inversores, los que están comprando acciones en este momento, ya entienden eso y aún así están dispuestos a tolerar el riesgo, porque ven que el escenario a futuro no va a ser de las tasas del bono del Tesoro yéndose al 6%, sino en todo caso más yendo a valores un poco más coherentes. Pensemos que si las tasas de la Fed, por lo menos que bajan una vez o dos veces, por lo menos ahora ya tienen pendiente positiva, pero sobre todo el dato de inflación sigue dando de que la inflación sigue convergiendo a la media histórica de 2 y pico, 3%, como está ahora básicamente, ya ese miedo en algún momento, y ahí está lo que no podemos predecir, no tenemos forma de saberlo, en algún momento va a empezar a ceder, y esa compensación tan alta de los bonos va a empezar a bajar, y ese 4 y pico que está rindiendo ya va a ir bajando incluso a la zona más de 3 y pico, que es donde debería estar normalmente si miramos en términos históricos. Así que entonces, a modo de conclusión, a ver, tengamos en cuenta que la volatilidad va a seguir. Ya saben que la volatilidad se mueve en grupos, o sea, tenemos contextos así de baja volatilidad, de repente aumenta la volatilidad, tenemos días así de velas más grandes, después la cosa se calma y ahora tenemos ya varias semanas de aumento de volatilidad, por todo lo que les he comentado, ¿no? O sea, aumentó mucho, o no sé si decir mucho, pero sí que aumentó respecto a cómo venía la incertidumbre,
de repente uno dice, bueno, tengo un espectro, tengo un rango de escenarios posibles, imaginémonos, no sé, una campana de Gauss, una distribución de probabilidad. Y dice, bueno, tengo una distribución, tengo un rango de escenarios posibles, positivos y negativos, de repente esa distribución de probabilidad se expandió. Entonces tengo más escenarios, algunos más positivos y algunos más negativos, y el mercado, por supuesto, va a mirar siempre los más negativos. Entonces, ante ese aumento de la incertidumbre, que no es más que eso, es un aumento del espectro de escenarios posibles, tanto positivos como negativos, pero lo que importa son los negativos, porque los positivos se cuidan solos. Entonces, con lo que tenés que tener cuidado es con los negativos. Entonces el mercado dice, bueno, ok, a ver, nos ponemos más a la defensiva. Entonces uno dice, si yo no sé qué va a pasar con Trump cuando suba Trump, a ver, o sea, si va a poner aranceles, si va a hablar, no sé, va a tener un discurso muy confrontativo, si al contrario tiene un discurso más amigable, no sé, hacia con China, hacia con otros países, con la Unión Europea, no sé, o sea, son cosas que van a ir viéndose el propio lunes, y que eso determinará, bueno, a ver qué es lo que es, o sea, esa baja de la incertidumbre que el mercado está necesitando. Y a medida que vayan transcurriendo el primer mes de gobierno de Trump, bueno, ahí se irá viendo qué capacidad tiene para ir ejecutando sus decisiones, su plan de gobierno. Cuando arrancó su primera presidencia, arrancó fuerte, en un momento prohibió la entrada a todos los inmigrantes que provenieran de países árabes, de Siria, de Libia, de Egipto, todo. En menos de un día una jueza se la revirtió. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, vamos a esperar ese tipo de cosas, porque encima es su último mandato, entonces algo va a querer hacer. Todo el tema de Groenlandia creo que viene por ese lado, como para querer él quedar en la historia como el presidente que agregó un nuevo estado a los Estados Unidos, aunque tendría más o menos el mismo estatus político que Puerto Rico, a efectos de lo que podría llegar a pasar con Groenlandia. Pero bueno, estoy perdiendo el tiempo porque es algo que por ahora es puro bla bla, ¿no? Pero bueno, concretamente, yo supongo que el mercado está respondiendo a esa incertidumbre, y a medida que vaya cayendo la incertidumbre respecto a las decisiones de Trump y a la posibilidad de que aumente la inflación, a medida que eso vaya cambiando, supongo yo que las tasas de los bonos largos empezarán a bajar, porque se verán como una alternativa, como un instrumento que está dando una tasa muy interesante teniendo en cuenta la inflación, con lo cual aumentaría la demanda, bajarían las tasas, y eso sería un viento de cola para las acciones. Aunque vuelvo a repetir, las acciones nos han demostrado a lo largo de mucho tiempo, e incluso en tiempos cercanos, que pueden seguir subiendo con tasas tan altas, porque lo que importa acá es las ganancias de las compañías. A ver si las empresas logran aumentar sus ingresos, mantener su productividad. Y vimos la semana pasada de que Estados Unidos se estaba convirtiendo en o está despegándose en cuanto a productividad del resto. Es el país más productivo del mundo, posiblemente, casi con seguridad, y se está despegando del resto. Entonces, productividad no le falta. Entonces, rendimiento sobre el capital invertido, sabemos que muchas de las empresas que seguimos acá la tienen, y con una enorme protección, con fosos defensivos muy fuertes. En todo caso, el costo de capital aumentó un poquito, pero, o sea, estamos hablando de una tasa a 10 años que no es muy diferente de la que había en abril del año pasado. O sea, yo valuaba el año pasado acciones con una tasa no igual, pero sí un poco similar. Y los determinantes de la evaluación de una compañía casi nunca terminan siendo las tasas de interés, porque es algo aparte que es transversal, que afecta a todos. Entonces, en definitiva, si una empresa crea o no valor para sus accionistas, no tiene tanto que ver con las tasas de interés, tiene más que ver con la capacidad del CEO, de la gerencia, con el capital humano, digamos, de la compañía, pero en muchos casos, más que nada, con la industria, con qué está pasando con la industria, con la ventaja competitiva de la compañía, y eso se mantiene. Así que sigue teniendo sentido estar invertido en CEDARS, a pesar de que, bueno, como ya lo dije, no tengo problema en volver a repetir, yo no espero un año tan bueno como el año pasado ni como el 2023. Un año entre el 10 y el 15 sería lo normal.
Ya cercano al 20, bueno, ya me empezaría a preocupar, pero más o menos eso es lo que espero. Y bueno, el año arrancó ahí tranquilo, y deberíamos esperar eso, un año mucho más tranquilo, menos vertiginoso, aunque, vuelvo a repetir, vamos a tener un año más volátil que el año pasado, lo más probable. Vamos a tener al menos una corrección, tuvimos una el año pasado, así que vamos a ver cómo viene este año, pero aún así sigue teniendo sentido para aquellas personas que quieren invertir con un riesgo moderado, ganándole a los rendimientos que ofrecen las ON. Sigue teniendo sentido, te compensa por el riesgo el rendimiento que te pueden dar los CDRs. Y más ahora de que ya tenemos disponibles los CDRs sectoriales. Entonces vos tenés el XLK, por ejemplo, que es el CDR tecnológico, el XLC, que es el CDR de telecomunicaciones, donde está Meta, donde está Google. En el tecnológico, por supuesto, está Apple, está Microsoft, está Nvidia. Y también el CDR de consumo discrecional, que es XLY, que ese tiene principalmente Tesla y Amazon. Para mí esos tres CDRs, o sea, yo digo, este año, por ahí a los clientes, ya cuando quieren un portafolio y un portafolio diversificado, digo, bueno, en vez de comprarte el Standard & Poor's, capaz que ya te compro directamente estos tres, y después diversificamos en empresas individuales, porque yo sigo viendo valor en Tesla, sigo viendo valor en Meta, sigo viendo valor en Google. Microsoft está como muy lateral. Yo le hice una evaluación hace unos 6 meses más o menos, capaz un poco menos, y me dio que estaba bien, pero bueno, está ahí. Veremos ahora qué pasa en la temporada de balance. La temporada de balance puede ser bastante ilustrativa de cuáles empresas están sorprendiendo y cuáles no, así que vamos a ver. Como viene la mano, bueno, va a ser bastante tumultuosa la temporada de balances, pero bueno, o sea, sigue teniendo sentido tener acciones de Estados Unidos porque te compensan en cuanto a rendimiento por el riesgo adicional que estás asumiendo por encima de títulos de muy bajo riesgo, como pueden ser las obligaciones negociables. Y dicho esto, entonces, ahora sí vamos a Argentina, donde ahí sí hay bastante para hablar. Por lo menos en cuanto a lo que ha estado pasando, vemos lo que ha estado pasando durante la última semana. Y acá justamente no voy a hablar de empresas puntuales, los bancos tuvieron una corrección bastante fuerte, pero otros sectores también. Distribuidora Cuyana no la tenemos que tener en cuenta porque está en el medio del canje. Supuestamente la semana que viene arranca la cotización de Ecogas, entonces había gente que se ve que no le avisaron, que no se enteró, bueno, cuestión de que tenía las acciones y le habrán dicho vendelas porque puede ser que la deslisten, vendela porque va a quedar mucha liquidez, y entonces vimos la cotización de Cuyana hundirse de una manera ridícula durante las últimas semanas, pero en realidad no respondía a los fundamentos porque ya el canje ya estaba, digamos, ya la gente que entró al canje ya entró al canje, era principalmente por ahí gente saliendo a cualquier precio ante el miedo de que la deslisten. Finalmente creo que no la van a deslistar porque no dio el porcentaje suficiente, por eso hoy vimos que rebotó fuerte, pero en realidad el que hizo el canje no debería estar torturándose mirando eso porque él ya pasa a tener otra acción. Pero bueno, quitando esa, vemos todo en general, un rojo general en Argentina. Vemos acá no solo el tema de los bancos, sino acá también de todo, de diferentes sectores. Entonces cuando ya empezás a ver que es un rojo generalizado, vos decís, bueno, no es algo con la empresa, no es algo con el sector, es propiamente acciones argentinas. Y de hecho, bueno, si yo me fijo ahí desde los últimos máximos, cayó bastante, cayó casi un 10%, el Merval, o sea, imagínense las otras acciones, pero también los bonos. Si yo me fijo, por ejemplo, para no poner el GD30 que estaba amortizando, si vemos, por ejemplo, el GD35, acá vemos dónde está la cuestión. Y era un poco lo que yo les comentaba anteriormente. Si yo miro la tasa de los bonos del Tesoro, digo, bueno, ¿se acuerdan? Yo creo que la semana pasada contaba un poco esto de si Argentina va a seguir contando su propia historia o no va a poder evitar ser contagiada con lo que está pasando en Estados Unidos. Y bueno, claramente no pudo evitar ser contagiada. Y bueno, estos aumentos de las tasas largas de los bonos terminaron repercutiendo también, por supuesto, en los bonos argentinos. Si miro acá, por ejemplo, lo que fue la cotización del GD35 desde que pagó el cupón, y está un 7% abajo más o menos. O sea, 7% abajo un bono. El Merval 9, o sea que imagínense que tampoco es que ha caído mucho más el Merval. Sí, por supuesto, si miramos algunos sectores, cayeron más que otros. Pero bueno,
es algo que acá vemos justamente que es algo general. O sea, los bonos cayeron porque los bonos de Estados Unidos también están subiendo. Porque después tengo que empezar a preguntarme, bueno, a ver, pará, ¿por qué está cayendo esto? O sea, lo primero siempre ante este tipo de situaciones es quedarse quieto y analizar y decir, bueno, a ver, pará, ¿por qué está cayendo esto? ¿Están empeorando los fundamentos de Argentina? O sea, el gobierno cedió el superávit fiscal. El gobierno está empezando a emitir moneda. El dólar está empezando a subir de vuelta y empezó otra vez a acelerarse la suba del dólar. Y no, la respuesta es no. Entonces, ¿será por causas que no son propias nuestras? Y yo creo que sí. Yo creo que es porque los bonos del Tesoro largos de Estados Unidos han subido y obviamente por una cuestión de arbitraje, de arbitraje de riesgos. Porque claro, lo que yo les comentaba anteriormente con el material de los determinantes de tasa de interés, obviamente que lo que dice acá por lo menos el manual del CFA, vos tenés el bono, vos lo podés desagregar en una tasa real, que es la que te compensa. O sea, la tasa real es la que te compensa por haber pospuesto el consumo, por haber dicho, tengo 100 pesos ahora y prefiero no gastarlos, prefiero gastarlo en el futuro, o sea, pospongo el consumo inmediato, por lo tanto lo pongo a tasa, compensame por haber pospuesto mi consumo presente en favor de consumo futuro. Bueno, esa es lo que sería la tasa real. Después obviamente está la prima de inflación, que como dice acá es por la inflación esperada a futuro, porque la tasa del bono siempre mira a futuro. Y después tenemos la prima por default, que obviamente en Argentina somos expertos en esto, te va a compensar por la posibilidad de que el emisor del bono, del borrower, como dice acá, el emisor del bono, no puede hacer frente a los pagos. Después hay una prima de iliquidez, que esto más atañe a bonos corporativos de empresas chicas, o sea, o por ahí alguna ON, vieron que hay muchas ONs que no tienen mucha liquidez, porque son ONs que por ahí las tienen más las aseguradoras, entonces son ONs que están en manos de tenedores que no las van a vender, que las van a mantener hasta el vencimiento. Entonces, si vos justo tuviste, no sé, la mala suerte de comprarla y querés salir antes de tiempo, y bueno, vas a tener que sufrir una prima por iliquidez. Entonces, por eso suelen rendir más ese tipo de ONs, porque tiene una prima por iliquidez, porque el día que quieras salir, capaz que no puedas. Y después una prima de madurez, que esto es obvio, o sea, está claro de que lo normal es que un bono a 2 años rinda menos que un bono a 10 años. Porque el bono a 10 años es mucho más largo y yo voy a tener que estar comprando mucho más tiempo. Entonces tiene que haber algún tipo de compensación por el hecho de que yo compre el bono a 10 años en lugar del bono a 2 años. Sabemos que eso no siempre es así, porque a veces la curva se invierte. Pero bueno, la curva se puede invertir por muchas razones. La cuestión es que lo normal, lo lógico es que un bono largo rinda más que un bono corto, porque tiene incorporada una prima por iliquidez. Entonces, lo que yo mostraba anteriormente, de ese 2,20 de tasa real que está dando el TIP, ese 2,20 a su vez debería ser desagregado, porque una parte de ese 2,20 de tasa real por encima de la inflación también tiene incluida la prima por madurez, o sea, que seguramente es mayor a la prima que puede tener un bono a 2 años. Pero bueno, la cuestión es que obviamente los bonos argentinos van a tener incorporada esta tasa real de compensación, va a tener incorporada también algún tipo de ajuste por inflación, pero acá estamos hablando de la inflación en dólares, o sea que en todo caso sería la misma que la del bono del Tesoro de Estados Unidos, pero acá está la cuestión, que los bonos argentinos tienen incorporada una prima por default, que en el caso de Argentina es muy grande. Entonces claro, si sube la tasa del bono del Tesoro a 10 años, también deberían subir la tasa de los bonos argentinos. Y eso es lo que por ahí vimos esta semana, que decían aumentó el riesgo país, cayeron los bonos. Bueno, es esto un poco. Son los bonos argentinos arbitrándose también a los bonos de Estados Unidos. Entonces, yo decía anteriormente, cuando me refería a Estados Unidos, que me parece que la tasa de los bonos de Estados Unidos ya está en un máximo bastante importante. La Reserva Federal no dijo que va a subir las tasas de interés. El dato de inflación no está marcando que la inflación se esté acelerando. Vamos a ver si Trump toma decisiones tan malas, y el equipo económico de Trump toman decisiones tan malas que hacen reavivar la inflación. Porque encima otra cosa que dijo el secretario del Tesoro de Trump era que querían un poco
no sé si decir condenar a Rusia, pero como que querían castigar un poco a Rusia con más sanciones porque se aprovecha para vender un petróleo más barato. O sea, básicamente Estados Unidos quiere convertirse en un actor, no solo en el productor más grande del mundo, que ya lo es, sino en un actor muy importante porque Estados Unidos es un directo beneficiado de la guerra en Ucrania en cuanto a que el gas que Rusia le mandaba a Europa, sobre todo a Alemania, ahora se lo está suministrando a Estados Unidos a través de gas licuado. Entonces, Estados Unidos ha sido un directo beneficiado y muy beneficiado por lo que fue la sustitución del gas que venía de Rusia por gas de otros proveedores. Y parece que el gobierno de Trump quiere ir un poco también en ese sentido. Entonces, ahí también puede haber un poco de miedo porque si llegan a castigar a Rusia y llegan a poner más sanciones, eso podría aumentar el precio del petróleo, aumentar el precio del gas, que eso beneficiaría a Estados Unidos en detrimento de Europa, que es su principal comprador, pero también aceleraría la inflación. Entonces ahí también ese es otro factor que se agrega también al combo de por qué los bonos del tesoro están tan altos. O sea, todos los escenarios diferentes que están descontados en un simple número que es la tasa del bono del tesoro. Pero bueno, volviendo entonces a Argentina, entonces tiene sentido que habiendo subido la tasa del bono del tesoro hayan bajado, o sea, hayan subido las tasas de los bonos argentinos, con lo cual hayan bajado las cotizaciones de los bonos argentinos. Y está clarísimo que por una cuestión de arbitraje, por una cuestión de riesgo, si cae la cotización de los bonos, va a caer también la cotización de las acciones. Y la de las acciones, por supuesto, que va a caer más. Entonces, teniendo esto en cuenta, entonces lo que yo digo es, ok, esto es oportunidad de compra. Porque la razón por la cual caen las acciones y caen los bonos no es por mala praxis del gobierno. No es porque el gobierno esté cediendo el superávit fiscal, no porque el gobierno esté tomando malas decisiones de política monetaria, no porque el gobierno esté perdiendo el control sobre el dólar, no porque estén cambiando las expectativas sobre Argentina. No, es algo totalmente externo. Entonces uno diría, bueno, pero entonces sería oportunidad de compra. Bueno, pero ahí está la cuestión de que estos son los contextos que te ponen a prueba. Y te ponen a prueba a ver qué tan en serio vas con lo que estás haciendo. Y también si tenés el temperamento para bancarte esta volatilidad. Porque si viendo lo que pasó esta semana, si viendo estas caídas, y sobre todo caídas en otros sectores como el bancario, por ejemplo, si viendo ese tipo de caídas te sentís mal, estás preocupado, no sé, tenés ese estrés, la cabeza se carbura demasiado, o sea, y estás pensando a ver qué hago. Bueno, es una gran muestra de que esto no es para vos, de que no deberías nunca haber invertido en este tipo de instrumento. O sea, el precio que uno paga por invertir en acciones argentinas y disfrutar el gran rendimiento que tuvieron, por ejemplo, el año pasado, no es solamente los pesos que uno se gastó cuando compró la acción, es esto, es bancar esto. Y veamos, por ejemplo, los contextos del año pasado. Veamos contexto del año pasado donde, bueno, vemos acá donde también hubo una baja ahí justamente cuando la Reserva Federal dio el mensaje de que no iba a bajar tanto las tasas de interés. Acá también vemos, o sea, esta es la volatilidad argentina. O sea, vemos que cuando el Merval ven esto, o sea, cuando el Merval hace una toma de ganancia es menos 10. Y es una toma de ganancia y después sigue, ¿no? O sea, es una respuesta a un suceso, a algo puntual que no tiene que ver ni siquiera con los fundamentos propios nuestros, pero bueno, o sea, como el mundo está interconectado, lo sufrimos nosotros también, pero nosotros lo sufrimos a escala mucho más alta. Vemos acá, por ejemplo, cuando durante varios meses estuvieron las acciones, algunas no, las bancarias sobre todo seguían subiendo, pero después YPF, Pampa, muchas empresas lateralizaron y bueno, y vos incluso veías esto, menos 20. O sea, esto es lo que tenés que bancarte. ¿Vos querés disfrutar esto? O sea, ¿querés disfrutar este tipo de rendimientos? Bueno, tenés que bancarte eso. No hay escapatoria a eso. Y el que crea que puede, bueno, o sea, suerte. O sea, si hay algún trader que cree que puede, bueno, suerte, le deseo mucha suerte, porque no se puede, porque los mercados son azar en el corto plazo, son emociones, son variables que no dependen de nosotros. Entonces, ese es el precio que pagás.
Y por eso es muy importante entender qué es lo que uno está haciendo. Si uno está haciendo trading, uno está haciendo especulación de corto plazo, o uno está invirtiendo en fundamentos, en compañías, en un gobierno, porque desgraciadamente en Argentina es así, vos invertís en acciones y estás invirtiendo también en que le vaya bien al gobierno, nos guste o no nos guste, es así. O estás invirtiendo más pensando a corto plazo. Por eso, si tu juego es, o sea, si lo que vos estás haciendo, estás invirtiendo pensando en compañías, en fundamentos, en que las empresas argentinas deberían mejorar su productividad, debería bajar el costo de capital, o sea, sobre todo debería bajar el riesgo país, que esta semana subió, pero por causas externas. Deberían mejorar los ingresos de las compañías, deberían volver a tener rentabilidad positiva en la mayoría de las empresas argentinas. O sea, si estás haciendo eso, bueno, esto podría ser una oportunidad de compra, o por lo menos no debería alterarte, porque por un lado decís, es un movimiento de corto plazo, no es que se hayan deteriorado los fundamentos, porque si se deterioran los fundamentos, ahí sí tenemos que tomar acción, porque ahí sí nos está afectando justamente lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos invirtiendo en una tesis de inversión, que básicamente es decir, mira, creemos que el gobierno está haciendo las cosas correctas, así que a diferencia de lo que pasaba con Macri, ahora los fundamentos están mejorando, las reformas estructurales de a poco se van haciendo, mientras que el superávit fiscal sea innegociable, eso da un viento de cola muy grande y una tranquilidad de que el gobierno argentino no va a estar a merced de los sucesos externos. Entonces, en base a eso uno dice, bueno, entonces los bancos todavía tienen valor para mejorar, YPF con la política del gobierno de convertir a Argentina en un gran exportador de energía es un directo beneficiario. Vista Oil también es una empresa que vale la pena tener porque es directa beneficiaria de la política del gobierno. Pampa Energía, Autopista del Sol también, por ejemplo. Alguna más, Distribuidora Cuyana, que en realidad va a ser Ecogas también. Son empresas que para mí por lo menos están subvaluadas y muy subvaluadas en muchos casos. Pero bueno, hay que aguantarse esta volatilidad. Entonces, vos podés tener esta misma convicción, esta misma idea de yo quiero invertir en fundamentos, quiero invertir en empresas, pero si no te aguantás este riesgo, y bueno, no es para vos. Comprate un CDR de un índice, está todo bien. O sea, vas a recibir una compensación menor, pero el riesgo que vas a tener que aguantar es menor. No hay ningún problema. Y por eso a veces te indigna un poco. Porque, yo uso mucho Twitter, me gusta mucho usar Twitter, y a veces veo los memes, días como estos, hace que aparezcan memes como diciendo, ahí va el que quiso vivir del Merval o vivir de la bolsa, y te ponen, memes de gente muerta, etcétera, etcétera, o sea, todos chistes como diciendo, ahí está el que quería vivir de la bolsa, etcétera, ¿no? Se imaginarán. Y yo los veo y me río porque digo, esta persona que sube esto como riéndose, por un lado seguro es un inversor también, o sea que está en la misma, y por otro lado digo, este tipo debe pensar que somos todos traders, que estamos todos pensando en especular a corto plazo, de comprar hoy para vender la semana que viene. Digo, lo que está pasando en estos días con las acciones argentinas, si tu tesis de inversión sigue siendo la misma y crees que el gobierno sigue haciendo las cosas bien y que esto no fue un deterioro de fundamentos, tu reacción debería ser nula. Es como, ok, listo, una semana más en la bolsa, pasó lo que normalmente pasa en la bolsa, ya está. Hay semanas que sube, semanas que baja, con la diferencia de que Argentina todo lo multiplica por 10, o por 2 o por 3. Pero si uno no recibió lo que ocurrió esta semana, lo que estaba pasando estas últimas 2 semanas, con esa actitud y le afectó mucho emocionalmente, piense esas cosas, piense por un lado si su tesis de inversión cambió, o sea, si cree que realmente están deteriorándose los fundamentos y que por lo tanto hay que vender las acciones argentinas, o piense si, aunque su tesis no cambió y sigue pensando que el gobierno está haciendo las cosas bien y que eventualmente el valor de las acciones argentinas va a mejorar y van a dar ganancia este año, a pesar de eso, piense si este instrumento no es demasiado volátil para uno, o capaz que uno tiene demasiado capital invertido ahí. Porque también yo me acuerdo que Sucho muchas veces hablaba de eso. Sucho muchas veces dice que riesgo no es solamente la volatilidad del instrumento que tenés, sino la cantidad de capital que tenés en ese instrumento.
Entonces capaz que te aguantás el riesgo, pero no con tanto capital. Y lo que te está diciendo el mercado o tu estómago te está diciendo que capaz que tendrías que tener menos capital invertido ahí. Entonces son contextos muy buenos para que uno haga esa evaluación. Decir, che, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿por qué estoy comprado acá? ¿Por qué estoy invertido acá? Porque esto es así y sabemos que va a seguir siempre siendo así. Que Argentina va a ser siempre más volátil, sí, pueden pasar, no sé, décadas, o varios años hasta que baje la volatilidad de las acciones argentinas y las cosas se hacen muy bien. Entonces, para mí esto es oportunidad de compra, teniendo en cuenta de que lo que está ocurriendo no es fruto de un deterioro de los fundamentos, no es que bajó la expectativa de mejora de los ingresos de las empresas argentinas, de que bajó la expectativa de que el gobierno siga bajando el gasto público, o siga bajando regulaciones, o siga ayudando a que Argentina pueda volverse cada vez más competitiva, o también que esto sea también un deterioro de fundamentos del riesgo país, o sea que el gobierno está volviéndose menos solvente y que los bonos es cada vez menos creíble que se paguen, porque justamente estas últimas 2 semanas nos demostraron todo lo contrario. Entonces, si yo no creo eso, si no creo que hayan empeorado todos esos fundamentos, y bueno, esto sería oportunidad de compra para mí, pero tengo que ir contracorriente, y por eso me gusta tanto la filosofía de Howard Marks, porque si ustedes se fijan, creo que los 2 libros que escribió Howard Marks están los 2 en castellano. Uno es Lo más importante, The More Important Thing, que está en castellano, y el otro es Entendiendo el ciclo de mercado, me parece que se llama. Ambos libros son buenísimos, a pesar de que el primero ya hace más de 10 años que se publicó, son buenísimos, que hablan mucho de eso, hablan mucho de no podés tener un rendimiento superior al promedio del mercado si haces lo mismo que hace toda la gente en el mercado. Entonces, si vos tenés una convicción y estás dispuesto a sostener esa convicción, bueno, el mercado te está dando una oportunidad ahora de comprar a precios menores de los que había hace apenas unas semanas atrás. En algunos casos más todavía. Entonces, bueno, para mí puede ser una oportunidad, pero solamente si te bancás este tipo de volatilidad y tenés la paciencia y la tolerancia para aguantar largo plazo. Porque que digan lo que quieran los memes, o sea, me acuerdo gente riéndose en Twitter también la semana pasada porque el Bitcoin había llegado a $90.000. Bueno, yo les aviso que el Bitcoin ya está otra vez arriba de $100.000 hoy. Entonces, pero el que compra Bitcoin y lo usa para tradear, grave error está cometiendo. Porque el Bitcoin, como ya lo he explicado cuando salió el ETF, Bitcoin es comprar y mantener. Aprovechando que la emisión, la oferta está restringida y la demanda debería ir en aumento porque los gobiernos van a seguir emitiendo. Veremos Estados Unidos ahora con lo que dijo el secretario del Tesoro, que dijeron que van a bajar el gasto público. Bueno, lo quiero ver, vamos a ver. Pero Europa seguramente va a seguir emitiendo y los otros países, China, Japón, Inglaterra, bueno, Inglaterra no está en la Unión Europea, pero es de Europa también. Entonces acá lo mismo. Si yo compro acciones argentinas, las compro sabiendo que tiene que cumplirse eso. Porque si después no se cumple, que el gobierno sigue bajando el gasto público, sigue teniendo superávit fiscal, sigue bajando regulaciones, sigue mejorando la productividad, sigue haciendo que Argentina vuelva a insertarse en el mundo. Bueno, si todo eso no se cumple, claramente en algún momento el mercado, como pasó con Macri en 2018, el mercado le va a terminar diciendo, bueno, no te creo, y ahí se viene el desplome. Parecería que Milei dijo que estaba hablando con Trump para un acuerdo de libre comercio. No sé qué tan viable sea eso existiendo el Mercosur. Vamos a ver, pueden ocurrir muchas noticias importantes la semana que viene. Algo va a pasar porque con el Fondo Monetario se van a reunir, con gente de Trump seguramente se van a reunir, alguna foto, algo, aunque sea protocolar, va a haber. Vamos a ver qué sale de ahí, porque si vuelven con nada, va a ser tomado como una mala noticia. Así que bueno, esperemos a ver qué hace el Toto Caputo, a ver qué hacen ahí Damian Reidel, digamos, a la gente del Banco Central también, todos, a ver qué pasa ahí. A ver con qué pueden volver ya de la presidencia ya en ejercicio de Trump. Pero bueno, el que compra acciones argentinas sabe que esto es así. Entonces, obviamente, después a no lamentarse. O sea, el mercado ahora nos da oportunidad de compra, una vez más, como fue también en todas estas correcciones que hubieron durante el año pasado, mientras que el riesgo país esté
por arriba de los 400 puntos, creo que los bonos tienen margen para seguir mejorando, y si los bonos mejoran, las acciones mejoran. Entonces, después no nos lamentemos. Si de repente subieron las acciones argentinas, no sé, veremos si consiguen plata desde el Fondo Monetario para abrir el cepo, es una posibilidad. Veremos a ver qué ocurre durante los próximos meses, pero si después las acciones argentinas siguen subiendo, no nos lamentemos de que, ay, qué lástima no haber comprado antes, qué lástima no haber comprado más, porque los mercados dan oportunidades, pero claro, nosotros decimos qué lástima no haber comprado más, qué lástima no haber comprado antes, en contextos donde las acciones están andando muy bien. Pero si 2 semanas después las acciones empiezan a andar muy mal, claro, el contexto es diferente. Entonces ya a uno le agarra el miedo. O sea, tenemos esa pequeña e importante contradicción. Cuando las acciones suben, nos lamentamos por no haber entrado. Cuando bajan y nos dan oportunidad de compra, porque los fundamentos en este caso no empeoraron y nos dan oportunidad de compra, decimos, no, pará, a ver, que aclare un poquito, esperemos una semana, qué sé yo, no, porque por algo habrá bajado, a ver, entonces, y ahí otra vez nos quedamos. Bueno, si hacemos eso, nunca vamos a tener resultados extraordinarios en nuestras inversiones. Tener resultados extraordinarios en las inversiones implica ir en contra del consenso del mercado. O sea, nunca las mejores inversiones se van a hacer en contextos donde todo el mundo está contento y aplaudiendo y creyendo que todo va a subir. Nunca las mejores inversiones se hacen ahí. De hecho, las peores inversiones se hacen con los mercados subiendo y con todo el mundo contento, feliz, pensando qué se va a comprar, todos queriendo hacerse millonario muy rápidamente, con poco esfuerzo. Bueno, esas son las peores inversiones, las puede hacer ahí. Como suele decirse, las mejores inversiones son las que duelen. O sea, las mejores inversiones, las mejores compras son las que se hacen cuando el contexto pinta no ser favorable. O el contexto ahí del mercado pinta que la situación está más complicada. Pero si uno no lo analiza, por lo menos en este caso, uno dice, bueno, pero esto está bajando no porque Argentina empeoró, sino porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron. Eso, por supuesto, se contagia a los bonos nuestros, y si los bonos caen, las acciones caen. Pero no tiene que ver con fundamento, tiene que ver con el contexto. Ok, sabiendo eso, digo, bueno, puede ser una oportunidad de compra, pero requiere coraje, requiere paciencia, y requiere que uno se aguante una gran volatilidad como la que estamos viendo. Así que bueno, yo entonces me despido por esta semana. Ya saben que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo enviando un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Y bueno, veremos qué pasa ya la semana que viene con la primera semana de Trump en el ejercicio de la presidencia. Veremos qué trae el equipo económico y el presidente de allá de Estados Unidos. Y bueno, hasta que nos volvamos a ver, entonces, por favor, cuídense mucho.